Buen día, soy Lirio Mendoza y a continuación presentaré el proyecto número 4 de la materia de diseño digital moderno. En este proyecto se realizó un videojuego de un laberinto en VHDL con diferentes restricciones para determinar la victoria y la derrota dentro del juego. Además se realizarán diferentes pruebas con una tarjeta FPGA para verificar su correcto funcionamiento. El objetivo es que el alumno aplique lo aprendido a lo largo del curso en el desarrollo de un videojuego en VHDL para posteriormente ser implementado en una tarjeta FPGA. VGA proviene de las siglas que corresponden a la expresión inglesa Video Graphics Array. Se trata de un sistema gráfico que presentó la empresa IBM a fines de la década de 1980 y que se convirtió en una especie de estándar para las computadoras personales. VGA proporciona una visualización en color con una resolución de 640 por 480 con una frecuencia de actualización de 60 Hz y 16 colores mostrados a la vez. RGB, del inglés Red, Green, Blue, es un modelo de color hecho para los tres colores primarios y puede usarse en tecnología de imágenes de pantallas vía VGA. Para el desarrollo primero explicaré las reglas del juego, luego el código, mostraré el RTL, la implementación en FPGA y finalmente las pruebas. En las reglas del juego tenemos que contamos al inicio con 3 vidas, las cuales iremos perdiendo cada vez que colisionemos con cualquiera de las paredes del laberinto. Una vez que hayamos perdido las 3 vidas, entonces se encenderá el indicador de derrota. Para ganar el juego tendremos que resolver el laberinto y llegar a la meta que está en amarillo. Contaremos con un botón de reset el cual podremos utilizar tanto en el caso de victoria como en el de derrota para reiniciar todo el juego. Cuando el juego se reinicie recuperaremos las 3 vidas y los indicadores de victoria y derrota serán 0. Y también podremos movernos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Para mapear lo que fue el escenario, lo que hice fue hacer un dibujo primero a escala de lo que era mi idea de laberinto y lo fui dividiendo de 20 en 20 píxeles y fui dibujando cada una de las paredes. También las enumeré y de esta forma me fue mucho más fácil trasladar mi diseño al código para poder hacer que se viera exactamente igual a mi dibujo. Ahora explicaré lo que es el código. Aquí podemos ver que todo el proyecto se compone de 5 archivos, pero solo se explicarán estos dos de aquí, ya que en este es donde se define todo el comportamiento del juego y este es el main. Entonces aquí tenemos todas nuestras variables de entrada y de salida, pero nos concentraremos en las que representan el comportamiento del juego. Esta variable de aquí que es de 2 bits, que es de entrada, van a ser para el movimiento. Esta entrada de aquí es para el reinicio del juego. Y luego tenemos 3 variables de salida. La primera es de 3 bits y es para las vidas. Luego tenemos el indicador de victoria. Luego tenemos el de derrota. Aquí tenemos las variables que nos van a servir de ayuda para el correcto funcionamiento del juego y luego tenemos todas las unidades que componen el proyecto, pero la que explicaremos es la 3, que es el generador de imagen. Ahora explicaré el código del generador de imagen y nuevamente aquí aparecen las variables que se explicaron anteriormente, que son la entrada para el movimiento, la salida para las vidas, la salida para el indicador de victoria, la salida para el indicador de derrota y la entrada para el reinicio del juego. Luego tenemos aquí 3 variables, V que va a ser la componente vertical del personaje, H que es la componente horizontal del personaje y N vidas que va a ser el contador de vidas. Ahora aquí podemos observar la definición del escenario y el personaje. Tenemos primero todo el escenario, donde cada if y cada else if representa una pared del laberinto. Las 4 primeras son los límites superior, inferior, derecho e izquierdo, es decir, los límites de la pantalla. Luego tenemos un total de 18 paredes que están al interior del laberinto y en cada
if, en cada condición, se definen los píxeles que abarcan tanto horizontal como verticalmente cada una de las paredes. Luego aquí tenemos lo que es la meta, que es de color amarillo. Y por último tenemos la definición del fondo, que va a ser totalmente negro. Una vez definido el escenario, definí el personaje, que va a ser un cuadrado. Tenemos que el cuadrado va a ser de 10 por 10 píxeles, por eso a V y a H se le suman 10. Y utilizamos V y H en lugar de valores fijos, a diferencia en el escenario, ya que con las variables emulamos el movimiento. Por eso el cuadrado, que va a ser dinámico, utiliza variables, y en el escenario se utilizaron valores estáticos. Ahora tenemos lo que es todas las restricciones del juego. Aquí primero definimos cómo se van a comportar los LEDs de vida. Tenemos que si el número de vidas es 0, no enciende ningún LED. Si es igual a 1, encendería un LED. Si es igual a 2, entonces encienden 2 LEDs. Y si es igual a 3, entonces estarían encendidos los 3. Luego tenemos la condición para reiniciar el juego, que es que si rest es igual a 1, entonces el número de vidas vuelve a ser igual a 3. Victoria es 0, derrota es 0. Y V y H son 10 y 30 respectivamente, que va a ser nuestra posición de inicio de nuestro personaje. Para la condición de derrota tenemos que si el número de vidas es menor a 1, entonces victoria es 0, derrota es 1, y V y H no se mueven, por lo tanto el jugador ya no puede moverse. Y luego tenemos la restricción de victoria, que es que si la componente vertical y horizontal de nuestro cuadrado están dentro del rango de valores de la meta, que son precisamente estos píxeles que coloqué aquí, entonces el jugador ya no se va a poder mover. Por eso V y H tienen exactamente el mismo valor, y victoria sería igual a 1 y derrota igual a 0. Y luego aquí tenemos lo que es la restricción de no tocar paredes. Tenemos muchos OR para definir cada una de las paredes. Entonces, de esta forma logramos que si el cuadrado toca alguna de las paredes, es decir, su componente vertical u horizontal está en cualquiera de los rangos de todas las paredes, entonces vuelve a su posición de inicio y se resta en 1 el número de vidas. Y luego tenemos el movimiento. Tenemos que si los dos deep switch son 1, entonces vamos a subir, y para ello decrementamos únicamente en 1 la variable vertical y la horizontal se queda estática. Luego tenemos que para bajar tenemos que tener 0, 0 en los switches, y en lugar de restar vamos a sumar a la componente vertical. Para movernos a la derecha tenemos que tener un 0, 1. Y en lugar de mover la componente vertical, vamos a mover ahora la horizontal sumándole 1. Y el de la izquierda es básicamente lo mismo, solo que en vez de sumar le restamos a la componente horizontal, y el switch tiene que estar en 1, 0. Y aquí podemos ver lo que es el RTL. Tenemos las 4 unidades que componen todo el proyecto. Y aquí tenemos la implementación en FPGA. Tenemos los 3 LEDs para las vidas, el LED para victoria, el de derrota, el switch para reiniciar el juego y los 2 switches para el movimiento. Aquí ya tengo descargada la tarjeta Mi Videojuego y podemos ver que ya ocurrió una derrota.
Como conclusiones tenemos que en este proyecto logré elaborar un videojuego en VGA con código en VHDL, aplicando gran parte de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso y logrando realizar su implementación en la tarjeta FPGA. Gracias a este proyecto aprecié la utilidad que tiene el diseño digital moderno en el desarrollo de aplicaciones. Eso sería todo de mi parte y estas son las referencias. Gracias por su atención.